Todo fluye cuando dejas ir. Budismo práctico. En la vida moderna, a menudo, nos encontramos atrapados en la lucha constante por el control. Controlamos nuestro tiempo, nuestras relaciones, nuestro trabajo y hasta nuestras emociones. Sin embargo, el budismo nos enseña una lección profunda. La verdadera paz y armonía se encuentran cuando aprendemos a soltar. En el camino hacia la liberación, el desapego y la aceptación de lo que es se convierten en herramientas poderosas. Dejar ir no significa rendirse, sino abrirse a la fluidez de la vida, aceptar lo que viene y fluir con él. Este enfoque budista no solo nos enseña a soltar el control, sino también a vivir con plena conciencia de que todo es impermanente. Al aprender a fluir, encontramos la serenidad, la paz interior y el propósito profundo que a menudo buscamos fuera de nosotros mismos. A través de los siguientes temas, exploraremos cómo el desapego y la aceptación nos permiten alcanzar un equilibrio interior, dejando que la vida se despliegue sin resistencia. La importancia del desapego en el budismo. El desapego es un concepto fundamental en el budismo, que nos invita a liberar nuestras emociones y deseos para vivir de manera más libre y plena. Vivir sin apego no significa renunciar a todo lo que amamos o valoramos, sino reconocer que nuestra felicidad no debe depender de factores externos, sino de nuestro estado interior. El apego, según el budismo, es la raíz de muchos de nuestros sufrimientos, pues al aferrarnos a lo que es efímero, nos condenamos a la frustración y al dolor. El proceso de desapego comienza con la conciencia plena de nuestras propias limitaciones y deseos. Al estar presentes y ser conscientes de nuestras emociones y pensamientos, podemos empezar a soltar las expectativas y el control. En lugar de aferrarnos al pasado o preocuparnos por el futuro, aprendemos a vivir en el aquí y el ahora, apreciando todo tal como es. El desapego también nos permite ver a las personas y situaciones desde una perspectiva más compasiva. En lugar de esperar que los demás nos den lo que necesitamos para ser felices, aprendemos a ofrecer nuestra propia paz y amor sin expectativas. Este cambio de enfoque nos conecta más profundamente con los demás y nos permite vivir en armonía con nuestro entorno. Al practicar el desapego, dejamos de ser esclavos de nuestros deseos y aprendemos a vivir con una mente abierta y sin restricciones. Esto nos permite adaptarnos a los cambios con serenidad, comprendiendo que todo es transitorio y que lo único constante es el cambio. No olvides suscribirte a nuestro canal para más enseñanzas transformadoras. Aceptación y el flujo de la vida. Aceptar la vida tal como es otro pilar fundamental del camino budista. La aceptación no significa resignación, sino reconocer la realidad sin juzgarla ni desear que sea diferente. Al aceptar lo que ocurre, ya sea bueno o malo, nos liberamos de la ansiedad y el sufrimiento que provienen de nuestra resistencia interna. En el budismo, se habla de la impermanencia, un concepto que resalta que todo en la vida está en constante cambio. La aceptación nos ayuda a comprender que no tenemos control sobre estos cambios, pero sí tenemos el poder de responder a ellos con sabiduría y calma. Al aceptar, liberamos la mente de la lucha constante y permitimos que nuestra energía fluya de manera más natural. La vida no siempre sigue el camino que nosotros deseamos, pero cuando aprendemos a aceptarlo, podemos encontrar belleza incluso en las situaciones más difíciles. La aceptación implica rendirse a la corriente de la vida sin luchar contra ella, confiando en que todo tiene un propósito, incluso si no lo comprendemos de inmediato. Al hacerlo, nos alineamos con el flujo universal, creando espacio para la paz y la serenidad interior. Este acto de aceptación nos libera de la necesidad de controlar o manipular los resultados, permitiéndonos vivir con más ligereza y flexibilidad.
Nos permite soltar nuestras expectativas y abrazar la vida tal como es, con todas sus imperfecciones y maravillas. La práctica de la meditación como herramienta para soltar. La meditación es una de las prácticas más poderosas para cultivar el desapego y la aceptación. A través de la meditación, podemos entrenar nuestra mente para liberarse del ruido mental y los pensamientos obsesivos. La meditación nos permite observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, lo que nos ayuda a soltar el control y a aceptar el flujo natural de la mente. Existen muchas formas de meditación en el budismo, desde la meditación de atención plena hasta la meditación de compasión. Cada una tiene el mismo objetivo: calmar la mente y permitir que los pensamientos fluyan sin aferrarnos a ellos. Al practicar regularmente, podemos entrenar nuestra mente para no aferrarse a los deseos, los miedos o las expectativas, permitiendo que la vida se desarrolle sin obstáculos internos. La meditación también nos enseña a observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Cuando dejamos de resistirnos a nuestras emociones y las aceptamos como parte del proceso humano, comenzamos a liberarnos del sufrimiento que nos causan. La meditación nos brinda la oportunidad de soltar el apego a nuestras emociones y pensamientos y, en su lugar, vivir en un estado de aceptación y paz interior. Además, la meditación ayuda a fortalecer nuestra conexión con el momento presente. En lugar de vivir atrapados en el pasado o preocupados por el futuro, la meditación nos enseña a estar plenamente presentes, lo que nos permite experimentar la vida tal como es, sin juicio ni resistencia. Fluir con la impermanencia. El arte de soltar. La impermanencia es uno de los principios más profundos del budismo. Todo en la vida es transitorio, y comprender esto nos permite soltar el apego a lo que ya no nos sirve. Fluir con la impermanencia implica aceptar que nada dura para siempre, ni los momentos felices ni los momentos difíciles. Todo lo que experimentamos es temporal, y al entender esto, podemos vivir con mayor sabiduría y equilibrio. El arte de soltar no significa ignorar las emociones o las experiencias, sino reconocer su naturaleza efímera. Al aprender a fluir con la impermanencia, dejamos de aferrarnos a los recuerdos del pasado o a las expectativas del futuro. Nos permitimos experimentar cada momento con apertura y gratitud, sabiendo que todo lo que vivimos es parte de un proceso de cambio constante. Aceptar la impermanencia también nos permite soltar el miedo a la muerte. La muerte, como la vida, es una parte natural del ciclo de la existencia. Al liberarnos del miedo a la muerte, nos volvemos más libres para vivir plenamente en el presente. El budismo nos invita a no ver la muerte como algo a temer, sino como una transición natural hacia lo desconocido. Fluir con la impermanencia nos enseña a ser más resilientes y a adaptarnos a las circunstancias de la vida con gracia y sabiduría. Nos ayuda a abrazar el cambio en lugar de resistirnos a él, lo que nos permite encontrar paz en medio de la incertidumbre. Liberación del sufrimiento a través del soltar. El sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana, pero el budismo nos enseña que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de nuestro apego. Al soltar nuestras expectativas, nuestros deseos y nuestra necesidad de control, podemos liberarnos de la angustia que nos ata a lo que no podemos cambiar. El proceso de soltar nos invita a cuestionar nuestras creencias limitantes y a deshacernos de las cargas emocionales que llevamos durante tanto tiempo. Al liberarnos de las expectativas y el juicio, creamos espacio para una vida más ligera y más libre. El sufrimiento disminuye cuando dejamos de resistirnos a lo que es y comenzamos a aceptar la realidad tal como es. El soltar también nos permite perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos.
El perdón es una de las claves para liberarnos del sufrimiento, ya que al aferrarnos al resentimiento nos mantenemos atrapados en el pasado. Al soltar el resentimiento, nos abrimos a la posibilidad de la paz interior y la reconciliación. Cuando dejamos ir lo que nos duele, comenzamos a descubrir un sentido más profundo de libertad y tranquilidad. El sufrimiento ya no tiene el mismo poder sobre nosotros y podemos experimentar una paz profunda que surge de la aceptación y el desapego. Aceptación y el flujo de la vida. La vida es un constante fluir, una corriente que no podemos detener ni controlar. Por más que lo intentemos, el flujo de los eventos, las emociones y las experiencias nunca se detiene. Es en este fluir donde encontramos la verdadera paz. Sin embargo, nuestra tendencia natural es resistirnos a este fluir. Queremos controlar lo que nos sucede, aferrarnos a lo que nos hace felices y rechazar lo que nos provoca dolor. Esta resistencia es lo que genera gran parte del sufrimiento humano. Cuando nos enfrentamos a lo desconocido, cuando algo no sale como esperábamos, nuestra mente reacciona con miedo y angustia. Sin embargo, el budismo nos enseña una lección valiosa. Aceptar lo que es, tal como es, nos libera del sufrimiento y nos permite vivir en armonía con la vida. Aceptar no significa resignarse a la mediocridad o al sufrimiento. Significa reconocer que lo que está ocurriendo en el momento presente es parte de un proceso mayor. La aceptación es un acto de fe en el flujo natural de la vida. Nos libera de la carga de intentar controlar todo a nuestro alrededor y nos permite encontrar paz en medio de la incertidumbre. La aceptación no es pasividad ni sumisión, sino una respuesta activa y consciente a la realidad tal como es. Uno de los pilares fundamentales del camino budista es la comprensión de la impermanencia. Todo lo que existe está sujeto al cambio. Las personas cambian, las situaciones cambian, las emociones cambian, nada es permanente, y esto no debe asustarnos, sino liberarnos. Al entender que nada es eterno, aprendemos a soltar el control, a soltar las expectativas y a soltar las emociones que nos atan a lo que ya no nos sirve. La aceptación de la impermanencia nos permite fluir con la vida y dejar de aferrarnos a lo que no podemos cambiar. Cuando nos aferramos al pasado, a las antiguas heridas, a los recuerdos dolorosos, estamos negando la posibilidad de vivir el presente. Nos convertimos en prisioneros de lo que ya ha pasado. Cuando nos aferramos al futuro, a nuestras expectativas, a los debería ser, estamos renunciando a la única realidad que existe, el aquí y el ahora. La aceptación nos enseña a vivir en el presente, a estar plenamente conscientes de lo que está sucediendo en este mismo momento, sin preocuparnos por lo que vendrá, ni lamentarnos por lo que ya no está. Aceptar la vida tal como es también implica aceptar nuestra humanidad, nuestros defectos y limitaciones. Todos cometemos errores, todos enfrentamos desafíos. La aceptación no nos exige ser perfectos, sino ser conscientes de nuestra imperfección y abrazarla con compasión. Cuando dejamos de juzgarnos, de criticarnos, de compararnos con los demás, abrimos espacio para el crecimiento y el cambio. Aceptarnos a nosotros mismos con todas nuestras sombras y luces es el primer paso hacia la paz interior. Aceptar también implica reconocer que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. La vida tiene una forma de sorprendernos, de ponernos en situaciones que nunca habríamos imaginado. A veces, estas sorpresas nos parecen dolorosas o injustas, pero si aprendemos a aceptar lo que está ocurriendo, podemos encontrar en cada situación una lección, una oportunidad para crecer. El sufrimiento no es algo que elegimos,
Pero nuestra respuesta al sufrimiento sí está en nuestras manos. Al aceptar lo que no podemos cambiar, liberamos nuestra mente del estrés y la ansiedad que provienen de la resistencia. En el budismo se habla de la ley de causa y efecto, o karma. Todo lo que hacemos, pensamos y decimos tiene un impacto en el mundo y en nosotros mismos. Aceptar nuestra vida significa aceptar las consecuencias de nuestras acciones pasadas, pero también implica reconocer que siempre tenemos la oportunidad de cambiar, de actuar de manera diferente, de cultivar pensamientos y emociones más positivos. La aceptación no es una condena a la pasividad, es una invitación a vivir con conciencia y a actuar de manera sabia y compasiva. Fluir con la vida es aprender a aceptar lo que viene, sin aferrarnos ni rechazarlo. Es vivir sin expectativas rígidas, pero con una mente abierta a todas las posibilidades. Cuando nos permitimos fluir con la vida, experimentamos una profunda sensación de libertad. Dejamos de luchar contra las corrientes y comenzamos a nadar con ellas. Nos convertimos en parte del todo, sin resistirnos ni pelear. Es en este fluir donde encontramos la verdadera paz. Aceptar lo que no podemos controlar también nos enseña a soltar el miedo. El miedo surge cuando sentimos que no tenemos el control. Tememos lo desconocido, lo inesperado. Pero cuando aceptamos que la vida es impredecible y que no siempre tenemos el control, el miedo pierde su poder sobre nosotros. La aceptación nos permite vivir con valentía, sabiendo que lo que venga será parte de nuestra experiencia de vida y que somos capaces de enfrentarlo con serenidad. Además, aceptar no es solo una cuestión de lo que ocurre en el exterior, sino también en nuestro interior. Aceptar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra mente tal como es, nos permite liberarnos de la crítica constante y del juicio. Nos permite vivir con autenticidad, sin la necesidad de ser alguien que no somos. Al aceptar nuestra humanidad, también aceptamos la humanidad de los demás. Dejamos de juzgar y comenzamos a entender. La aceptación nos lleva a la compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. La práctica de la aceptación nos invita a soltar las expectativas sobre cómo deberían ser las cosas y a abrazar lo que es. Nos libera del sufrimiento que proviene de la lucha constante y nos permite vivir en armonía con el flujo natural de la vida. Cuando aceptamos lo que es, cuando soltamos lo que ya no sirve, experimentamos una profunda paz y serenidad. La vida, al final, es mucho más fluida y hermosa cuando dejamos ir lo que no podemos cambiar. La aceptación nos enseña a vivir con confianza, a confiar en que, al soltar, estamos en el proceso correcto. No necesitamos forzar nada ni resistirnos a nada. La vida tiene su propio ritmo, y cuando aprendemos a fluir con ella, todo se alinea de manera perfecta. La aceptación nos permite ver la vida como una serie de momentos, no como un destino fijo. Nos invita a vivir plenamente en cada uno de esos momentos, sin aferrarnos al pasado ni preocuparnos por el futuro. Si has encontrado paz en este mensaje, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando más sobre cómo vivir con aceptación y fluidez. La práctica de la meditación como herramienta para soltar. La meditación, dentro de la enseñanza budista, no es una técnica superficial ni un simple ejercicio de relajación. Es una vía profunda hacia la liberación interior. A través de ella, el ser humano aprende a observar el flujo de su propia mente, a reconocer la naturaleza efímera de los pensamientos y a descubrir un espacio silencioso y estable más allá del ruido mental. Es precisamente en ese silencio donde comienza el verdadero acto de soltar. Soltar no es reprimir ni olvidar. Es mirar con plena conciencia aquello que surge, ya sea una emoción, un deseo,
una memoria, y permitirle que pase sin apego. Meditar es entrenar la mente para aceptar que nada permanece y que todo lo que aparece en la conciencia es tan transitorio como una nube en el cielo. En el corazón de la meditación está la observación. En lugar de luchar contra los pensamientos o tratar de controlarlos, el practicante aprende a mirarlos con serenidad, como si viera el fluir de un río. Al principio, la mente se muestra agitada, inquieta, llena de distracciones. Pero poco a poco, mediante la constancia, la respiración y la atención plena, el flujo se suaviza. Se revela un espacio interior donde no hay necesidad de forzar nada. Este espacio no se alcanza con esfuerzo, sino con rendición. Cuanto más uno intenta controlar la mente, más se agita. Cuanto más uno la observa sin juicios, más naturalmente se calma. Este principio es central en la enseñanza budista. La serenidad no se conquista, se permite. El acto de meditar es en sí mismo una lección de desapego. Cada vez que un pensamiento surge y lo dejamos pasar sin aferrarnos, estamos practicando el arte de soltar. Cada vez que una emoción fuerte se presenta, ya sea miedo, ira, deseo o tristeza, y la observamos sin identificarnos con ella, estamos cultivando libertad. La meditación nos enseña que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Somos la conciencia que los observa. Esta realización, aparentemente sencilla, transforma radicalmente nuestra relación con el sufrimiento. En lugar de ser arrastrados por él, lo contemplamos como una ola que viene y se va. El budismo describe la mente como un lago. Cuando el lago está agitado, no podemos ver su fondo. Las aguas turbias impiden que la luz penetre. Pero cuando el lago se aquieta, cuando las olas se disipan, el fondo se revela con claridad. Así es nuestra mente. Mientras esté llena de distracciones, preocupaciones y deseos, no puede reflejar la realidad tal como es. Meditar es dejar que el lago se calme, no empujando las olas ni controlando el agua, sino simplemente permaneciendo quietos, en silencio, permitiendo que la calma emerja naturalmente. Esa quietud revela la verdad. La paz no está fuera, sino en la profundidad de nuestro propio ser. A lo largo de la historia, los grandes maestros budistas han insistido en que la meditación no es una huida del mundo, sino una forma de abrazarlo con mayor claridad. Cuando aprendemos a observar sin apego, comenzamos a actuar desde un estado de conciencia más puro. Ya no reaccionamos impulsivamente ante los estímulos, sino que respondemos con sabiduría. Este cambio, aunque invisible desde fuera, transforma toda nuestra vida. A medida que meditamos, el hábito de soltar se extiende más allá del cojín de meditación. Aprendemos a soltar las expectativas en nuestras relaciones, las preocupaciones en el trabajo, el deseo constante de reconocimiento y validación. La vida entera se convierte en una meditación en movimiento, donde cada experiencia es una oportunidad para observar y liberar. El desapego que se cultiva en la meditación no es frialdad ni indiferencia. Muy al contrario, cuanto más soltamos, más plenamente amamos. Porque el amor genuino no nace del deseo de poseer, sino del deseo de comprender y liberar. En el silencio de la meditación, el corazón se abre sin condiciones. Allí comprendemos que la compasión surge espontáneamente cuando no hay apego, cuando no buscamos que las cosas sean diferentes, cuando no exigimos que la vida se amolde a nuestros deseos. Surge un amor sin miedo, sin necesidad, sin expectativa. Esa compasión silenciosa se convierte en nuestra forma de estar en el mundo. La práctica diaria de la meditación nos recuerda que el sufrimiento proviene de la resistencia. Resistimos las emociones desagradables, resistimos el cambio, resistimos la incertidumbre, pero cada resistencia crea tensión y esa tensión se convierte en sufrimiento.
En cambio, cuando nos sentamos en silencio y dejamos que la mente respire, que las emociones fluyan, que el cuerpo se relaje, comprendemos que no hay nada que temer. Lo que parecía insoportable se disuelve cuando lo miramos con plena conciencia. Esta es la sabiduría que el Buda enseñó. No es la vida lo que causa sufrimiento, sino nuestro apego a cómo creemos que debería ser. Meditar entonces es un acto de fe. Fe en la capacidad del momento presente para revelarlo todo. Fe en que no necesitamos forzar el despertar, solo necesitamos permanecer conscientes. La respiración, simple y constante, se convierte en nuestro ancla. Al inhalar, reconocemos que estamos vivos. Al exhalar, soltamos todo lo que ya no necesitamos. Cada respiración es una muerte y un renacimiento. Y en ese ciclo silencioso descubrimos el poder de dejar ir. Muchos buscan en la meditación una solución inmediata a su ansiedad o dolor. Pero la meditación no es una píldora mágica. Es una práctica constante que requiere paciencia, humildad y entrega. Algunos días la mente estará tranquila, otros días estará caótica. Pero incluso en la turbulencia hay aprendizaje. Aprendemos a no juzgar nuestras experiencias, a no buscar perfección. Aprendemos a aceptar que la mente humana es como el clima. Cambia, se mueve, nunca se detiene, y eso está bien. La verdadera meditación no busca controlar el clima, sino aprender a caminar bajo la lluvia sin miedo. En el budismo zen, se dice que la meditación es sentarse sin propósito. Este concepto puede parecer contradictorio, especialmente en una cultura obsesionada con resultados. Pero es precisamente esa falta de propósito lo que libera la mente. Cuando no buscamos nada, encontramos todo. Cuando no esperamos iluminación, la claridad surge sola. La meditación es, por tanto, una práctica de rendición total. No se trata de alcanzar algo, sino de dejar de huir, dejar de correr detrás del éxito, de la felicidad, de la aprobación, y simplemente estar aquí. En ese estar, el alma descansa. Soltar, en la meditación, es soltar incluso el deseo de soltar, es permitir que la vida se mueva a través de nosotros sin resistencia. Es aceptar que a veces habrá calma y otras veces tormenta, y que ambas son expresiones de la misma realidad. La mente que medita no divide, no elige, no se aferra, observa, permanece, comprende. Este estado de presencia pura es la esencia de la libertad. La práctica prolongada de la meditación también transforma nuestra percepción del tiempo. Descubrimos que el pasado y el futuro son construcciones mentales, proyecciones de una mente inquieta. El único momento real es el presente, este instante que siempre está renaciendo. Cuando nos anclamos en el ahora, el peso de los recuerdos y las preocupaciones se disuelve. El presente no tiene conflicto. En el presente, la vida simplemente es. En esa comprensión, todo se vuelve más ligero. El perdón surge naturalmente, la gratitud florece y el miedo se desvanece, porque en el presente no hay pérdida posible. A medida que la práctica se profundiza, también cambia nuestra relación con el yo. El yo que creemos ser, con sus historias, miedos y deseos, comienza a verse como una construcción mental, un conjunto de pensamientos que cambian constantemente. En la meditación, este yo se diluye poco a poco. Nos damos cuenta de que no hay un centro fijo, que la identidad es tan fluida como el agua. Y al comprender esto, desaparece el miedo a perder el control, porque ya no hay nadie que controlar. Solo hay conciencia, observando el flujo de la existencia. Esta comprensión del no yo, anatta, es una de las enseñanzas más profundas del budismo. No se trata de negar la individualidad, sino de ver que nuestro sufrimiento surge al creer que somos entidades separadas del todo. En la meditación experimentamos la unidad con todo lo que existe.
el aire que respiramos, los sonidos que escuchamos, las sensaciones en el cuerpo, todo está interconectado, no hay fronteras entre nosotros y el universo. Este reconocimiento nos llena de humildad y gratitud. Ya no luchamos contra la vida, nos convertimos en parte de su danza. El silencio interior que surge de la meditación no es vacío, sino plenitud. Es un silencio vibrante, lleno de presencia, donde la mente descansa y el corazón comprende. En ese silencio encontramos respuestas sin buscarlas. Encontramos paz sin huir del dolor. Encontramos libertad sin romper cadenas, porque comprendemos que nunca estuvieron realmente atadas. Este es el poder del soltar, descubrir que lo que tanto temíamos perder nunca nos perteneció y lo que realmente somos nunca se puede perder. Cuando la meditación se convierte en una forma de vida, todo lo que hacemos se vuelve consciente. Caminar, comer, hablar, escuchar, todo se convierte en una extensión de esa atención plena. Ya no reaccionamos desde el miedo ni desde el deseo, sino desde la comprensión. Cada momento cotidiano se convierte en una oportunidad para practicar el desapego. Soltar ya no es una acción puntual, sino una actitud permanente. Vivimos ligeros, abiertos, en armonía con el flujo de la vida. Así, la meditación nos enseña que soltar no es debilidad, sino fuerza. Es la fuerza de quien no necesita dominar nada para sentirse completo. Es la sabiduría de quien confía en la naturaleza transitoria de todo y encuentra belleza en ese fluir. Cuando comprendemos que nada permanece, cada instante se vuelve sagrado. Cada respiración es una bendición, cada experiencia una oportunidad de despertar. Y entonces, finalmente entendemos que no necesitamos buscar la paz. La paz estaba siempre aquí, bajo el ruido de la mente, esperándonos en el silencio del ser. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste la calma que habita en estas palabras, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando la sabiduría budista y el arte de soltar en cada aspecto de la vida. Fluir con la impermanencia. El arte de soltar. La impermanencia es una de las verdades más profundas y liberadoras que el budismo enseña. Todo lo que existe, absolutamente todo, está en constante cambio. No hay nada en la vida que permanezca igual. Y sin embargo, el ser humano pasa gran parte de su existencia luchando contra esta realidad. Queremos que las cosas duren, que las personas no se vayan, que los momentos felices permanezcan intactos, que el dolor nunca llegue. Pero la vida no se detiene por nuestros deseos. Es un río que fluye con o sin nuestro permiso, y solo cuando aprendemos a fluir con ese río, a rendirnos a la impermanencia, encontramos la verdadera paz. Fluir con la impermanencia no significa vivir sin propósito ni compromiso. Significa vivir con conciencia, sabiendo que todo es transitorio y por tanto precioso. Cuando comprendemos que cada instante está destinado a pasar, dejamos de resistirnos y comenzamos a saborear la vida tal como es. La flor que hoy admiramos se marchitará mañana, pero su belleza reside precisamente en su fragilidad. La vida se hace más intensa cuando reconocemos su naturaleza efímera. Aprender a soltar es, en realidad, aprender a amar de verdad, sin querer retener, sin querer congelar el tiempo. El apego nace del miedo, miedo a perder, miedo al cambio, miedo a lo desconocido. Pero cuando comprendemos profundamente la impermanencia, el miedo se disuelve, porque entendemos que la pérdida no es un castigo, sino una ley natural. Nada nos pertenece y nada nos es arrebatado realmente, porque todo lo que llega a nosotros es temporal. Así como las olas vienen y van, las experiencias de la vida llegan, nos tocan y se alejan. Resistirse a ese movimiento es como tratar de detener el mar con las manos.
Fluir con la impermanencia, en cambio, es aprender a danzar con las olas, sabiendo que cada una tiene su ritmo, su propósito y su final. La mayoría de las personas sufren porque quieren estabilidad en un mundo que, por naturaleza, es inestable. Buscamos seguridad en las cosas, en las relaciones, en los logros, pero todo eso cambia. Cuando una relación termina, cuando perdemos un trabajo o cuando envejecemos, sufrimos porque nos aferramos a una idea que ya no existe. Pero si observamos con una mente abierta, veremos que el cambio no es un enemigo, sino una constante oportunidad de renacimiento. Cada final encierra un principio. Cada pérdida deja espacio para algo nuevo. El arte de soltar consiste en ver la transformación no como una amenaza, sino como el movimiento natural de la existencia. El Buda enseñó que todo lo que surge está destinado a desaparecer. Esta verdad, lejos de ser triste, es profundamente liberadora. Porque si todo cambia, también el dolor cambia. Ningún sufrimiento es eterno, ninguna herida permanece abierta para siempre. La impermanencia nos recuerda que la oscuridad también pasa, que los inviernos del alma se transforman en primavera cuando dejamos de aferrarnos a ellos. Pero mientras resistamos, el sufrimiento se prolonga. Soltar no significa no sentir, sino permitir que lo que sentimos fluya. Es dejar que la vida siga su curso sin obstaculizarla con el miedo o el control. Cada vez que algo termina en nuestra vida, una relación, un ciclo, una etapa, tenemos la oportunidad de practicar la aceptación y el desapego. En lugar de preguntarnos ¿por qué terminó?, podemos preguntarnos ¿qué están haciendo ahora? La mente humana busca permanencia, pero el corazón sabio sabe que la belleza está en el fluir. Aprender a decir adiós con gratitud es una de las formas más elevadas de amor, porque el verdadero amor no exige posesión ni permanencia, solo desea el bien, incluso en la distancia. En este sentido, soltar es una expresión suprema de amor. El arte de fluir con la impermanencia también requiere confianza. Confiar en que la vida tiene su propio ritmo, que nada ocurre antes o después del momento adecuado. La ansiedad surge cuando queremos que las cosas sucedan a nuestro modo y en nuestro tiempo. Pero la vida tiene su propio orden. Cuando confiamos en ese orden, la carga se aligera. Dejar ir el control no es perder el poder, es permitir que la sabiduría natural del universo actúe a través de nosotros. A veces, lo que percibimos como caos no es más que un proceso de reacomodo, una manera en que la vida nos lleva hacia algo más grande que aún no podemos ver. El cambio, cuando se observa con serenidad, es un maestro compasivo. Nos enseña que nada se repite exactamente igual, que cada momento es único y que la verdadera riqueza no está en acumular experiencias, sino en estar presentes mientras ocurren. La mente que fluye con la impermanencia vive en paz, porque no exige que el mundo se detenga para su comodidad. Acepta que todo se transforma, y en esa aceptación encuentra estabilidad. La paradoja es que, al aceptar el cambio constante, descubrimos una paz inmutable, la paz que nace de no resistirse. El cuerpo mismo es una lección viva de impermanencia. Cada célula cambia, cada respiración nos renueva, cada día somos una versión diferente de nosotros mismos. Y aún así, insistimos en aferrarnos a una identidad fija, a una idea de yo que creemos permanente. Pero cuando meditamos sobre la impermanencia, entendemos que no hay un yo que pueda sostenerse eternamente. Somos un flujo de conciencia en constante movimiento. Esta comprensión elimina el miedo a la muerte, porque vemos que la muerte no es el final, sino una continuación del cambio. Lo que llamamos muerte no es más que una transformación en otro estado de existencia. Fluir con la impermanencia también implica aprender a no aferrarse a las emociones.
Las emociones, como las olas, suben y bajan. Cuando nos sentimos felices, queremos retener esa sensación. Cuando nos sentimos tristes, queremos eliminarla. Pero ambas son pasajeras. Si observamos con atención, veremos que ninguna emoción permanece para siempre. La tristeza no dura, la alegría tampoco. Lo que permanece es la conciencia que observa. El sufrimiento aparece cuando nos identificamos con una emoción, cuando creemos que soy mi tristeza o soy mi enojo. Pero al observar desde la quietud interior, comprendemos que somos más grandes que cualquier emoción. No somos las nubes que pasan, sino el cielo que las contiene. Soltar también significa dejar ir las historias que nos contamos. Cada uno de nosotros lleva consigo una narrativa interna. ¿Quién creemos que somos? Lo que creemos que merecemos, lo que pensamos que los demás piensan de nosotros. Estas historias se convierten en cárceles mentales, pero ninguna de ellas es la verdad absoluta. Son construcciones que cambian con el tiempo. Cuando nos damos cuenta de esto, podemos soltarlas. No necesitamos defender una identidad ni mantener una imagen. Podemos simplemente ser en constante transformación. Esa libertad de no tener que sostener un yo fijo nos da una ligereza profunda. El arte de fluir con la impermanencia se cultiva en lo cotidiano. No se trata de grandes gestos, sino de pequeñas rendiciones. Cuando aceptamos el paso del día a la noche, cuando dejamos que una conversación termine sin ansiedad, cuando permitimos que una emoción se disuelva sin resistirla, estamos practicando la sabiduría del fluir. Cada instante es una oportunidad de dejar ir. Cada respiración, una práctica de soltar. Inhalamos la vida, exhalamos el pasado. En ese ciclo continuo, la existencia se renueva. Comprender la impermanencia también nos enseña a valorar más profundamente, porque sabemos que nada dura, amamos más intensamente. Cada encuentro se vuelve significativo, cada mirada preciosa, cada silencio sagrado. La impermanencia no es enemiga del amor, es su fundamento. Solo quien sabe que todo pasa puede amar sin miedo. El amor sin apego es amor en su forma más pura, porque no depende de condiciones. Acepta el cambio, abraza la transformación y celebra la vida tal como es. Muchos temen que aceptar la impermanencia les haga indiferentes, pero ocurre lo contrario. Cuanto más comprendemos el cambio, más compasivos nos volvemos. Sabemos que todos los seres están sujetos al mismo flujo, que todos pierden, cambian, sufren y renacen. Esta comprensión despierta en nosotros una profunda empatía. Dejamos de juzgar y comenzamos a acompañar. Nos volvemos más amables, más pacientes, más humanos. En lugar de luchar contra la corriente de la vida, nos convertimos en parte de ella. El fluir con la impermanencia también transforma nuestra relación con el éxito y el fracaso. Comprendemos que ninguno es permanente. Hoy podemos triunfar, mañana caer y pasado volver a levantarnos. Nada define nuestra esencia. El éxito no nos hace eternos, ni el fracaso nos destruye. Ambos son olas en el mar de la existencia. Cuando soltamos la necesidad de mantenernos arriba, dejamos de temer caer, y en esa libertad encontramos la verdadera estabilidad, la que no depende de las circunstancias externas. En última instancia, fluir con la impermanencia es un acto de sabiduría y confianza. Sabiduría para reconocer que todo cambia, confianza para permitir que el cambio nos transforme. Cuando dejamos de resistir, la vida nos guía con suavidad. Nos lleva exactamente donde debemos estar, aunque no lo comprendamos de inmediato. La mente que fluye con la impermanencia vive sin miedo, porque entiende que incluso el dolor tiene un propósito, que incluso la pérdida contiene una semilla de renovación. El Buda dijo, como una vela no se enciende sin fuego, el hombre no puede vivir sin una vida espiritual.
Fluir con la impermanencia es precisamente vivir espiritualmente. Es ver el mundo con ojos nuevos cada día, sin apegarse, sin retener, sin exigir. Es confiar en el flujo de la existencia y encontrar en ese fluir la verdadera libertad. Porque solo cuando dejamos de luchar contra la corriente, descubrimos que en realidad nunca estuvimos separados del río, siempre fuimos su movimiento. Si esta enseñanza tocó tu corazón, si sientes el llamado a vivir con más ligereza y paz, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando juntos la sabiduría budista y el arte de fluir con la vida. Liberación del sufrimiento a través del soltar. El sufrimiento humano ha sido una constante en todas las eras, una sombra que acompaña incluso a quienes parecen tenerlo todo. El budismo, desde sus orígenes, ha visto en el sufrimiento no una maldición, sino una oportunidad de despertar. El Buda no negó el dolor, lo observó, lo comprendió y descubrió que su raíz no estaba en la vida misma, sino en el apego, en esa insistencia de la mente que se aferra a lo que desea y rechaza lo que no quiere. El acto de soltar, entonces, no es solo un gesto de alivio emocional, sino una vía de liberación profunda, un camino hacia el fin del sufrimiento. No se trata de escapar de la vida, sino de dejar de resistirse a ella. Cada vez que sufrimos, si observamos con atención, notaremos que en el fondo hay una resistencia. Queremos que algo sea diferente de lo que es. Queremos que una persona nos ame de cierta forma, que el pasado no haya ocurrido como ocurrió, que el futuro nos garantice seguridad. Pero la realidad no sigue nuestros deseos. La vida se despliega a su manera, no a la nuestra, y es precisamente esa brecha entre lo que es y lo que deseamos que sea lo que nos causa dolor. El sufrimiento nace del conflicto entre la realidad y nuestra resistencia a ella. En cambio, cuando soltamos, cuando dejamos que la vida sea como es, el dolor puede existir, pero el sufrimiento se disuelve. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El Buda enseñó que el sufrimiento, dukkha, surge del apego y el deseo. Deseamos placer, seguridad, permanencia, reconocimiento, pero todo eso es transitorio. Los placeres desaparecen, las personas cambian, la seguridad es una ilusión y el reconocimiento se desvanece tan rápido como llega. Cuanto más nos aferramos, más nos duele perder. La práctica de soltar consiste en ver con claridad esta verdad. No hay nada a lo que podamos aferrarnos sin sufrir, porque todo está destinado a cambiar. El desapego, por tanto, no es frialdad ni indiferencia. Es la única forma de amar y vivir en libertad. Es comprender que todo lo que amamos, incluso lo más hermoso, está hecho de impermanencia. Soltar no significa que dejemos de cuidar, sino que dejamos de controlar. Significa amar sin posesión, ayudar sin esperar, actuar sin exigir resultados. El sufrimiento se disuelve cuando dejamos de depender de lo que está fuera de nosotros para sentirnos completos. Mientras busquemos la plenitud en el exterior, estaremos atrapados en un ciclo interminable de deseo y frustración. Pero cuando comprendemos que la verdadera paz está dentro, descubrimos que nada ni nadie tiene el poder de quitárnosla. La liberación comienza cuando ya no necesitamos que las cosas sean de un modo específico para estar en paz. Sin embargo, soltar no es fácil. Nuestro ego, construido a base de apegos, se siente amenazado cuando le pedimos que renuncie al control. Nos hemos identificado tanto con lo que poseemos, con lo que pensamos, con lo que sentimos, que creemos que soltar es perder parte de nosotros. Pero en realidad es al contrario. Al soltar, nos encontramos. Al dejar ir las falsas identidades, las historias que nos contamos, los miedos que nos atan, surge un espacio interior donde la libertad florece. Soltar no es vaciarse de vida,
sino despejar el terreno para que la vida real pueda manifestarse. Cuando nos aferramos a las heridas del pasado, nos convertimos en prisioneros de algo que ya no existe. Revivimos una y otra vez lo que ya terminó, alimentando el sufrimiento con nuestros pensamientos. Soltar el pasado no significa olvidarlo, sino dejar de cargarlo. Significa agradecer las lecciones, liberar la emoción atrapada y permitir que la vida siga su curso. Solo así podemos vivir plenamente el presente. De igual manera, soltar el futuro implica dejar de proyectar miedo o expectativa sobre lo que aún no ha llegado. Significa confiar en el fluir natural de la vida, en su sabiduría intrínseca. La confianza reemplaza la ansiedad cuando comprendemos que todo ocurre en el momento justo. El sufrimiento también nace de nuestra resistencia al cambio. Queremos que las cosas permanezcan como están, sobre todo cuando son agradables, pero la vida no nos pertenece, fluye, se transforma, se renueva. Cuando aceptamos esto, el sufrimiento se suaviza. Dejar ir no es renunciar a la alegría, sino abrir espacio para una alegría más profunda, aquella que no depende de circunstancias externas. El que aprende a soltar encuentra una serenidad que no se altera con el viento del cambio, porque su raíz está en la comprensión, no en la posesión. Soltar también implica perdonar. No se puede hablar de liberación del sufrimiento sin hablar de perdón. Mientras guardemos resentimiento, el pasado seguirá pesando en el corazón. El perdón no es justificar ni olvidar. Es liberarnos de la carga emocional que nos mantiene atados al dolor. Perdonar es un acto de amor hacia uno mismo. Es decir, ya no permito que este dolor gobierne mi vida. Cuando perdonamos, soltamos las cadenas invisibles que nos mantenían en prisión. Y es en ese acto de rendición donde el alma respira nuevamente. La meditación y la atención plena son las herramientas más poderosas para aprender a soltar. Cuando meditamos, observamos el flujo de pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Vemos cómo surgen y desaparecen, como olas que vienen y van. En ese simple acto de observación descubrimos la naturaleza transitoria de todo, y poco a poco aprendemos a no aferrarnos. La práctica constante de la observación consciente nos enseña que nada necesita ser suprimido ni cambiado. Todo puede ser aceptado y liberado desde la comprensión. Hay momentos en los que la vida nos obliga a soltar, incluso cuando no estamos preparados. La pérdida de un ser querido, una enfermedad, una separación, un fracaso. En esos momentos, el dolor puede parecer insoportable, pero incluso ahí, la enseñanza del soltar está presente. A veces, el alma necesita romperse para abrirse. La rendición ante lo inevitable no es derrota, es el reconocimiento humilde de que no tenemos el control. Y es precisamente en esa rendición donde descubrimos la verdadera fortaleza. El sufrimiento no destruye a quien sabe entregarse a la corriente de la vida. El Buda habló del camino del medio, ni aferrarse ni rechazar, sino fluir con equilibrio. Esta enseñanza es esencial para la liberación del sufrimiento. Cuando nos aferramos al placer, sufrimos cuando se va. Cuando rechazamos el dolor, sufrimos por la resistencia. El equilibrio surge cuando dejamos de preferir y simplemente aceptamos. No significa que no sintamos, sino que no nos perdemos en lo que sentimos. Sentimos plenamente, pero no nos identificamos con la emoción. Este equilibrio es la base de la serenidad interior. La liberación también requiere comprensión del karma. Cada pensamiento, palabra y acción genera consecuencias. Mucho de nuestro sufrimiento es fruto de causas que nosotros mismos sembramos, consciente o inconscientemente. En lugar de culpar al destino,
podemos aprender a observar nuestras acciones con sabiduría y compasión. Soltar el sufrimiento implica asumir responsabilidad, no culpa. La responsabilidad nos da poder para cambiar. La culpa nos paraliza. Cuando entendemos que todo lo que vivimos tiene una causa y que cada experiencia es una oportunidad para aprender, dejamos de resistirnos. La vida se convierte en una maestra constante y nosotros en aprendices dispuestos. Soltar también implica aceptar que la felicidad no es algo que se persigue, sino algo que emerge cuando cesa la resistencia. La mente que se aferra no puede ser feliz, porque siempre está tensa, esperando, temiendo, pero la mente que suelta, que se entrega, que confía, encuentra la paz en lo que es. La felicidad no está en tener más, sino en necesitar menos. No está en conseguir lo que queremos, sino en querer lo que tenemos. Cuando soltamos la necesidad de que la vida sea diferente, descubrimos que la vida, tal como es, ya es suficiente. En la práctica del soltar hay momentos de vacío. Después de liberar algo, una relación, un deseo, una identidad, sentimos un espacio abierto, una especie de silencio interior. Ese vacío puede asustar, porque estamos acostumbrados a llenarlo con pensamientos o cosas, pero si lo observamos sin miedo, descubriremos que ese vacío no es falta, sino plenitud, en su forma más pura. Es la paz que surge cuando cesa el ruido. Aprender a habitar ese silencio es uno de los frutos más hermosos del desapego. El camino hacia la liberación del sufrimiento no es lineal. Habrá momentos de avance y de retroceso, de claridad y de confusión, pero cada paso, incluso los que parecen errados, forman parte del proceso. La vida misma es una práctica constante de soltar. Soltamos cada respiración, cada día, cada experiencia. Todo lo que amamos está destinado a cambiar. Pero si amamos sin querer retener, si vivimos sin miedo a perder, entonces nada puede dañarnos verdaderamente. El sufrimiento se disuelve en el mismo lugar donde nació, en la mente. Liberarse del sufrimiento a través del soltar es, en última instancia, un acto de amor y de fe. Amor hacia la vida tal como es. Fe en que el flujo natural del universo siempre nos lleva hacia donde debemos estar. La rendición no es debilidad. Es confianza absoluta en la sabiduría de la existencia. Cuando soltamos, no perdemos, ganamos libertad. Ganamos la capacidad de vivir sin miedo, de amar sin condiciones, de existir en paz con todo lo que es. El sufrimiento se convierte entonces en un maestro, no en un enemigo. Cada vez que algo nos duele, la vida nos está mostrando un lugar donde aún no hemos soltado. Y en ese reconocimiento está la puerta hacia la liberación. No se trata de eliminar el dolor, sino de comprenderlo. No se trata de escapar de la vida, sino de vivirla con los ojos abiertos. La verdadera liberación no está en cambiar el mundo, sino en cambiar nuestra relación con él. Cuando aprendemos a soltar, ya no buscamos controlar el flujo de la existencia. Nos volvemos parte de él. Vivimos con ligereza, con gratitud, con una profunda sensación de pertenencia, porque entendemos que nada se pierde realmente, solo se transforma. Lo que amamos no desaparece, se reintegra al todo. Y nosotros, al soltar, nos reintegramos también. El sufrimiento no tiene la última palabra. El silencio del alma que ha aprendido a soltar es más poderoso que cualquier tormenta. En ese silencio, la mente descansa, el corazón se expande y la vida se revela en toda su plenitud. Fluir, aceptar, soltar. Ese es el camino hacia la verdadera libertad. Si estas palabras tocaron tu corazón y deseas seguir profundizando en la sabiduría budista, suscríbete a nuestro canal. Aquí compartimos enseñanzas que te ayudarán a soltar el sufrimiento, a vivir con más serenidad y a encontrar la paz que ya habita dentro de ti.